Hola, bienvenidos nuevamente a La Brújula, este programa de reflexión, de análisis, de opinión que hacemos por TLB1, Toda la Verdad Primero. Este canal de ideas alternativas que requieren, como siempre, de su apoyo y colaboración. Este programa no sería posible si no es con la participación de todos y cada uno de ustedes que están del otro lado. Me acompaña, como siempre, Lucas Carena es mi nombre, me acompaña, como siempre, don Pablo Javier Davoli. ¿Cómo le va hoy? ¿Qué decís, Lucas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, acá, ¿Sí, seguro? Una nueva entrega. Una nueva entrega de La Brújula. Sí, como siempre, firmes. Bien. No nos olvidemos de avisar que el programa está consagrado. Por supuesto. Porque nos pasó en el programa pasado. Sí, por ahí... grabando más de una vez algún bloque nos hemos olvidado. Claro. No, nosotros siempre, quizás huelga decirlo ya a esta altura del partido, tantos programas, bueno, pero no nos cansaremos de decirlo, que este programa se consagra a la Virgen Reina Madre, ¿sí? La Virgen de Schoenstatt, ¿sí? Que es conocida como Reina Madre y Victoriosa o Reina Madre y Educadora. Así es. Son las dos formas de conocerla. Nos ponemos, como siempre, bajo su manto de amparo y protección. Así es. ¿Sí? Bueno, hoy en La Brújula vamos a tratar un tema que nos han pedido hasta el hartazgo muchos de los que nos siguen diariamente. Y que de alguna manera implica volver a las andadas. Sí, que de alguna manera, al volver a uno de los tantos... de las líneas temáticas originarias. Clásicas de este programa, que es el proyecto Bluebeam, Pablo. Bien. Hoy vamos a tratar de ver la verdad y la ficción, o la verdad y el mito detrás de este proyecto tan nefando, tan nefasto, que es el proyecto Bluebeam, después de la presentación del programa. Muy bien, esto es La Brújula. Le vamos a pedir, como siempre, que nos hagan llegar su propuesta de temas, de temáticas para tratar en este espacio. Información, siempre somos muy receptivos y es bienvenida la información sobre los temas que consideramos que tendrían que ser tratados en los grandes medios de comunicación, pero que lamentablemente no obtienen espacio. Enmudecen, ¿no? Y acallan este tipo de temáticas que son realmente muy importantes. Un silencio que de por sí cómplice. Sí, y aparte sospechoso. O como mínimo sospechoso. Bueno, Pablo, uno de los temas que podemos decir más se prestan a las teorías de las conspiraciones en el peor sentido, una forma más peyorativa de entender lo que es la conspiranoia, ha sido esto tan ponderado del proyecto Bluebeam, porque de todos los grandes proyectos históricos o procesos históricos, ya podríamos hablar en esos términos, el proyecto Bluebeam se relaciona con la ufología, con apariciones misteriosas, está en un umbral... experiencias místicas. Experiencias místicas, Pseudo obviamente. Es uno de los temas que están en esa cornisa o en esa línea limítrofe, fronteriza, con lo que es la conspiranoia. Es decir, ya digamos, aplicar la tecnología en ese umbral entre la ciencia ficción, la realidad, la religión, integra todo eso. Yo creo que este es uno de los proyectos o de los temas que han nucleado todos estos elementos, los ha reunidos los ha amalgamado, los ha mezclado en un solo proyecto. Aclaremos que hablamos, en caso de existir este proyecto, hablamos de una gran impostura, es decir, de una gran farsa, no hablamos de auténticas experiencias místicas, eso lo vamos auténtica ufología. Lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, pero sí, estamos hablando de simular a través de alta tecnología,
experiencias que van desde lo místico hasta lo ufológico, experiencias con seres alienígenas, pero simulado con determinados fines. En el fondo, el encuadre es una gran puesta en escena, muy sofisticada. El encuadro que nosotros deberíamos dar y el tratamiento que amerita esta temática es el de la acción psicológica, nuevamente. Es decir, es buscar o generar, tomar obviamente elementos que sabemos movilizan a grandes multitudes, como temas religiosos o amenazas extraterrestres, y utilizarlos, conducidos e inducidos artificialmente, para generar cambios en el comportamiento, en la conducta, atemorizando a grandes masas de personas. Ese es el enfoque que nosotros creemos que hay que darle a este tema para no desbordar, para no descarrilar, para no desbarrancar en cualquier otro tipo de teorías o temáticas que pueden no ser serias. De hecho, generalmente, las más de las veces, con algunas escasas excepciones, no lo son, no son serias. Entonces hay que ser, ante todo, me parece, Pablo, muy cautelosos, muy cuidadosos a la hora de hablar del Blue Beam, por todo esto que decimos, por todos los elementos que nuclea. Vamos un poco a lo cierto. ¿Qué es el proyecto Blue Beam? El proyecto Blue Beam es el título de un trabajo periodístico que se publicó en la década del 90, allá entre los años 95 y 96, por un periodista canadiense, Sergio Monast. Es un periodista canadiense. Él, pertenecía a la Social Credit Party of Canada y era también creador, cofundador de una agencia de prensa independiente, la International Free Press of Canada. Era algo así como si fuera Wikileaks, ¿no? Esas cadenas periodísticas alternativas. Obviamente en la década del 90 no tenía el soporte tan desarrollado de la internet, digamos, para difundir como tenemos hoy, pero podemos decir que era así como una cadena de prensa que trataba de revelar documentación secreta, clasificada, muchas veces fuera del alcance del ciudadano común, ¿no? Y documentación que tenía fines inconfesables y fines generalmente siniestros. Este periodista fue un lector y estuvo muy inspirado por William James Guy Carr, que fue miembro en realidad fue un oficial naval canadiense. De la inteligencia, ¿no? De la inteligencia, tal cual. Hay un libro de él, Los peones, sería los peones en el juego. Correcto. The Pawns in the Game. Correcto. Sí, en internet anda dando vueltas una versión informática, lógicamente, en inglés. Claro. En castellano Guy Carr influyó mucho en Monast, en todo su trabajo, en toda su producción en los últimos años de su vida, porque Guy Carr, como oficial de la Marina, como agente de inteligencia, había estado emparentado con las lecturas de Nesta Webster. Nesta Webster fue la gran difusora británica de los escritos de Agustín Barruel. Agustín Barruel fue jesuita que denunciaba una conspiración mundial de dominación, leído, y esto hay mucha gente que no lo sabe, este dato leído por Juan Manuel de Rosas. ¿Ah, sí? Acá en la Argentina. Me cuento entre la gente que conocía. Sí, Juan Manuel de Rosas, ¿no? Estamos hablando de la década de 1830. Agustín Barruel es un jesuita del siglo XVIII, esto hay que explicarlo, ¿no? Pero bueno, empapado... Seguramente pondría el acento en las causas profundas de la Revolución Francesa, claro, el motor oculto absolutamente. del Lo que Barruel mostraba era la ligazón masónica que tenía la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Fue uno de los primeros en denunciar las verdaderas pretensiones de las guerras de independencia, ¿no? En los países hispanoamericanos o iberoamericanos, tal cual, entre otras tantas cosas. Pero lo que fue la experiencia de los Illuminati de Baviera. Todo eso como parte de un gran proceso revolucionario que tenía diversas manifestaciones y un motor oculto que sería, si no la masonería, o más profundamente aún, los Illuminati de Baviera. Eso, tal cual. La secta fundada por podemos decir como una decisión, exactamente. En 1776. Tal cual. Bueno, Barruel fue quien denunció todo esto y las lecturas de Barruel llegan, obviamente, a manos de Guy Carr, quien fue era cristiano, un hombre profundamente cristiano, y
quien se decía discípulo, continuador o seguidor de la obra de Guy Carr fue el mismo Serge Monast. Serge Monast, que empezó a investigar los planes, pero ya a la luz de las nuevas tecnologías, de un mundo mucho más tecnologizado, trataba de entender qué había detrás de esta era tecnotrónica ya anticipada por Brzezinski. Y publica un trabajo que termina convirtiéndose prácticamente en un libro que se llama el Proyecto Rayo Azul o Proyecto Blue Beam, ¿no? Este proyecto que pareciera unir varios frentes encabezados por el Club Bilderberg, el gobierno de los Estados Unidos y la NASA, poniendo a disposición alta tecnología sobre todo en digitalización de imágenes vía holográfica, a través de hologramas, con fines estratégicos, políticos y de ingeniería o guerra psicológica, ¿no? Ingeniería social o guerra psicológica. Sí, más que nada de acción psicológica y en definitiva revolución cultural. Claro, tal cual. Este es un poco, digamos, la base, el nacimiento del escrito que da lugar al proyecto Blue Beam. Recordemos que poco tiempo después de la publicación de este trabajo, el autor, Monast, muere llamativamente de un infarto, supuestamente. De un ataque al corazón, de un infarto, a los 51 años. Pese a que no tenía antecedentes cardíacos, ¿no? Eso es un poco lo llamativo. Claro, ni él ni su socio investigador en estos temas, ambos murieron por las mismas causas y ninguno de los dos tenían antecedentes coronarios, o sea, problemas coronarios. Entonces, llama la atención que al poco tiempo ambos autores mueren por las mismas causas. No sabemos si es simplemente un informe forense fraguado o incompleto, porque sabemos que muchas personas envenenadas terminan muriendo por un paro cardíaco. La inmediata del deceso es un paro cardíaco. Lo que pasa es que eso debería contratarse con algún químico, que muchas veces, con la incompletitud de un informe forense, de un trabajo de autopsia, muchas veces la incompletitud es lo mismo que mentir, digamos. Es directamente lo mismo que mentir. Sí, el momento de indagar qué lo mató. ¿Qué lo mató? Es una forma de no decirlo. Toda muerte implica un paro, digamos, cardiorrespiratorio. Claro, es como decir, sentido. Murió porque dejó de respirar, poniendo la causa y la consecuencia en una situación de huevo a la gallina. Claro. Entonces, la cuestión es que esa es la oficial causa de su muerte. Es la oficial causa de su muerte. Muere en situaciones dudosas, en el momento de su esplendor periodístico, podemos decirlo, muere de un paro cardíaco. Y su socio en esta empresa, claro, en esta tarea también. Y además hay que decirlo, Monast muere en un contexto también de una situación de estrés personal, de paranoia, dejó de mandar a sus hijos al colegio, los educaba en su casa. Evidentemente él estaba en una situación de persecución, de ataques de pánico y de paranoia, un estado de paranoia total. Es bueno tener presente lo que dice ese dicho, lo que advierte ese dicho, que estés paranoico, que seas paranoico, per se no significa necesariamente que no te estén persiguiendo. Claro, no, exacto. Es cierto que te están persiguiendo. Claro. Sí, que puede paranoico ver persecuciones inexistentes, pero puede no que esa todas, paranoia claro, esté fundamentada. O sea, claro, o sos paranoico, pero la persecución eventualmente puede existir de manera objetiva. Claro, lo uno no quita al otro, tal cual. Era un hombre, aclarémoslo también, relativamente joven, porque su deceso se produjo en 1996 y había nacido en 1945. O sea que era una persona relativamente joven. Sí, una persona muy joven. Bueno, ¿en qué consistía en sí el proyecto Blue Beam? Sí, ya dijimos que tiene tres patas o tres fuentes. Sí. El gobierno de los Estados Unidos, el Club Bilderberg. Él denuncia una asociación ilícita, podemos hablarlo así, podemos decirlo con estos términos. En cierto sentido. Sí. Con un fin claramente de alcance universal, de alcance realmente muy amplio, pero que buscaba el sometimiento a través de la generación del terror con la aplicación de altas tecnologías sobre todo en imágenes.
Para inducir determinadas convicciones, determinadas ideas. Claro, a ver, vos sabés que el famoso sociólogo norteamericano, y digo sociólogo, pero en realidad abarcó muchos ámbitos del saber, William Graham Sumner, que de alguna manera se lo conoce por haber trabajado, haber desarrollado la tesis del etnocentrismo, haber explicado los orígenes del etnocentrismo, explicaba que los grupos humanos tienden a formarse en relaciones grupales o relaciones intragrupo y extragrupo. Es decir, uno puede a lo largo del día formar parte de un grupo, en un club social, formar parte de un grupo en su trabajo, en tu lugar de trabajo, pero dentro del trabajo, a su vez, en los compañeros de oficina inmediata, también hay un subgrupo. Es decir, vivimos entrando y saliendo de grupos humanos. Nos vivimos atravesados por relaciones intra y extragrupo. Y esto de las relaciones intra y extragrupo, lo que dice Sumner, es que la mente humana funciona, o la psicología humana funciona de tal manera de que nosotros vemos en el otro, en el prójimo, vemos a alguien de manera simpática o empática cuando está dentro del grupo. Cuando nos enfrentamos a un otro extragrupo, lo que tendemos a ver... A un foráneo. Desde la perspectiva del grupo. Que puede ser el hincha de otro equipo de fútbol, o puede ser un visitante extranjero de otro país. Sí. Es decir, no importa... O el de otra empresa. O el de otra empresa a la que yo trabajo, de otro club, de otra afinidad, del que se toma un café en el bar que yo no frecuento, sino en el que está enfrente. Es decir, depende de cómo se segmente esa relación intra y extragrupal. Sí. Es decir, depende de cómo se ponga ese filtro y ese límite. Yo veo al otro por sus relaciones categóricas. Es decir, tiendo a ver en el otro extragrupo lo que caracteriza al grupo y no a esa persona individual. Es decir, yo puedo tomar un grupo humano y de repente puedo, supongamos los gitanos, y puedo ponerle a los gitanos características generales. Y además que son propias del grupo y por lo tanto que se replican en cada uno de sus ejemplares. Lo que pasa es que esto, más allá de que no deja de ser una el prejuicio él lo explica claro, de esta pero manera. Tiene algún basamento real. Tiene algún basamento. Normalmente los grupos se forman sobre la base de ciertas afinidades, normalmente, y por otra parte contribuye el grupo a forjar nuevas afinidades o nuevas similitudes o a reforzar las que ya existían. Con lo cual, ese prejuicio, porque en el fondo no deja de ser, técnicamente hablando, de un prejuicio, normalmente o en la generalidad de los casos, algún basamento real tiene. Sí. Normalmente también exagerado. Tiende ¿no? a exagerarse. Tiende a exagerarse, efectivamente. Y muchas veces a estigmatizar. Bueno, lo cierto es que las relaciones intra y extragrupo se basan en relaciones categóricas. Así podemos ver históricamente miles de ejemplos donde los cristianos llamaban paganos a todos aquellos que no habían sido bautizados en la fe cristiana, los judíos llamaban gentiles a todos los que no habían sido circuncidados, los romanos llamaban bárbaros a todos aquellos que no eran ciudadanos del Imperio Romano, y así tenemos muchos ejemplos de categorías, un nosotros y un los otros, o ellos, que con la misma categoría, independientemente de cuál sea su procedencia, terminaban estando en una misma categorización, en una categoría común. La lógica del prejuicio y del etnocentrismo explicada por Sumner nos hace pensar que si el día de mañana todas nuestras diferencias extragrupo están obviamente muy marcadas, están a la orden del día en este mundo tan fragmentado, pero si pensamos que el día de mañana hay una amenaza externa, el fin del mundo, una invasión extraterrestre, y siempre pensamos como con la ciencia ficción de que los extraterrestres, no, salvo ET, los extraterrestres generalmente son malos. No vienen en son de paz. Claro, son malos y vienen a consumir nuestros recursos, cuando no a devorarnos. Entonces, nos pone a todos de un solo bando. Exactamente. Del mismo bando. Exactamente. Siguiendo esta lógica, ¿no?, está muy bien de Sumner, una amenaza externa común a toda la humanidad haría eliminar todas las relaciones taxonómicas y categóricas extragrupales y nos pondría a todos, no solamente de un mismo lado, sino que tenderíamos a ponernos bajo un mismo mando.
Correcto. ¿Se entiende? Porque el grupo normalmente viene acompañado de una estructura encabezada por un líder. Correcto. O por varios líderes, un liderazgo conjunto. Ahora fíjate... Ese es el basamento sociológico como estrategia de dominación. Está perfectamente razonado porque de hecho mucha gente te lo dice en la calle, cuesta reflexionar al respecto. He escuchado comentarios así, y no de ahora, desde hace años. Y por otra parte, sería un fenómeno de colectivización, o sea, esa dilución de los grupos y subgrupos más específicos de los que se compone en definitiva la humanidad, y cada nación, de hecho, dentro de la humanidad, sería una suerte de difuminación de fronteras y de colectivización. Que prima facie, sobre pretexto de la unidad frente al enemigo común, puede parecer positiva, pero que en el fondo implica una gran uniformización o una gran masificación. Y Hollywood ha trabajado mucho con esa idea, ¿no? Los mandos militares conjuntos o coordinados siempre por Estados Unidos. Esto se da por sentado. Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Para ¿Quién se pone a la cabeza? La amenaza extraplanetaria. La película Claro. El Día de la Independencia, Claro, creo que no. una de las más No es que ilustrativas. dicen, bueno, que sean los finlandeses o vamos a hacer... No. Los noruegos. Claro, tal cual, o sí, Uruguay, Argentina. O que sea algo más federativo, qué sé yo, con mayor equiparación. Sí. Bueno, ¿qué Está es muy el bien, Blue Beam? Muy bien el soporte científico, teórico de esto. El Blue Beam es, básicamente, después en el segundo bloque lo vamos a desarrollar un poco más minuciosamente, es utilizar la tecnología para simular una aparición o sobrenatural, como podría ser una aparición parusística, un Cristo proyectado en el cielo, el ojo de Dios, una nube con forma de ángel, ya sea por motivos religiosos. Sabemos que la religión tracciona, basta ver alguna procesión o lo que genera la Virgen de Guadalupe en México y la masividad que convoca. La Virgen de San Nicolás en la República Argentina, entre otras advocaciones. Entre otras advocaciones. Sabemos lo que genera la religión, puede ser por ese lado, o como dijimos recién, una amenaza externa, como podría ser también una holografía, una imagen proyectada en el cielo de una nave invasora con seres de otro planeta, de los cuales muchos pueden no creer la existencia hasta que uno la vea efectivamente, y con esos fines lograr esta eliminación de las diferencias y aglutinamiento voluntario y bajo... sometimiento bajo un mando. Correcto. Bueno, con esa idea ya se juega en Superman 3, ¿no? Bueno, me parece que hay muchas películas. Yo creo que pero Hollywood... Y es vieja, o sea, es una película vieja. Hollywood es un poco la base preparatoria para que no nos sea tan ajeno todo esto, ¿no? Respecto de la eventual aparición sobre nuestros cielos de una nave extraplanetaria, supuestamente extraplanetaria, no necesariamente tiene que tratarse de un holograma, podría ser perfecto, o de un montaje de prensa y que se viera únicamente a través de los periódicos y la tele, sino que aparte podría ser perfectamente una maquinaria construida por el hombre. Si uno tiene en cuenta que los alemanes sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, aparentemente en calidad de prototipos, o en el nivel del prototipo ya habían desarrollado los famosos Janebu, o sea, los platillos volantes. Sí, los levitadores Jaunebu, sí, claro, los famosos. o sea, en definitiva, muy probablemente hoy la tecnología exista como para poner, como para echar a volar una nave con esas características. Tecnología esta que los aliados siguieron desarrollando en secreto, ¿no? Por eso, o sea, no necesariamente tiene que tratarse de un operativo de prensa ni de un holograma, sino que puede tratarse de una máquina real, nada más que hecha por mano humana, ¿no? Bueno, después de la pausa, tenemos que ir a un corte, Pablo, vamos a hablar de las distintas etapas que tenía el Blue Beam, o que tiene, no lo sabemos, de las distintas etapas, en qué consiste el desarrollo del Blue Beam, y también lo vamos a relacionar con el misterioso informe de Iron Mountain, que tiene que ver con esto de la necesidad o no de la paz mundial. Pero vamos a ir primero a una pausa, le vamos a pedir que no se vaya y seguimos con más de esto que es la brújula.
Muy bien, esto es La Brújula. Le vamos a pedir por favor que nos hagan llegar su mensaje, su comentario, su crítica. Siempre es bien recibido, obviamente siempre que sean respetuosos, pero siempre es bueno, en para general nosotros. lo son, ¿no? Sí, 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 el 99% de los casos. La aclaración huelga en todo sentido porque generalmente cuando se trata de críticas, o se ha tratado de críticas, sí, el 99% sí, de los casos han sido todas respetuosas. Muy respetuosas. Pero digo, es importante la participación de ustedes. Yo no quiero que nadie se desaliente muchas veces porque tenemos un montón de temas para tratar y a veces no llegamos a trabajarlos a todos. O a responder los mensajes. O a responder incluso los mensajes. En nuestra cuenta de Facebook. Sí, en nuestra cuenta de Facebook. Pero bueno, lo vamos haciendo en la medida que podemos, haciendo un trabajo de hormigas, vamos tratando de contestar y tomar nota, porque aparte nos mandan documentación muy valiosa y voluminosa. Sí. Después están los comentarios elogiosos que ¿qué opinas de esto? Te dicen, ¿qué opinas de esto? Y te mandan una documentación. Y también están aquellos televidentes que contribuyen y con un aporte más que valioso. No, sí, al final vamos a terminar como el servicio de correos. El otro día salió difundiendo directamente. No, claro, pero el otro día con el delay en la respuesta, el otro día en la ciudad de Rosario, la ciudad de la que somos oriundos, un periódico muy importante del lugar informaba que no sé dónde una persona había escrito en 1966 una carta a un pariente en Italia y la carta llegó de vuelta, regresó de vuelta por no encontrarse el destinatario la semana pasada. Mirá. Es más, el emisor de la carta de la correspondencia ya había fallecido, la recibió el hijo. En un pueblo acá, no era en Rosario, pero en un pueblo acá del interior de la República Argentina. Bueno, esto del Bluebeam, haciendo los considerandos de la primera parte del programa y haciendo esas salvedades, implica la utilización de tecnología audiovisual, podríamos decir. Para, digamos, fines de guerra psicológica. Yo recuerdo cuando era chico, Pablo, transcurría, y con esto estoy delatando un poco mi edad, la década del 80, de haber ido al Museo Castañino de la ciudad de Rosario a una presentación de arte holográfico. Sí, fue toda una novedad en la época, sí, lo recuerdo. En los 80, que yo me acuerdo que era muy chico, me acuerdo, y era para mí alucinante ver imágenes tridimensionales como aparecían en las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Donde vos querías tocar la imagen que era obviamente... Era luz concentrada. Era obviamente, era luz concentrada. Con determinada forma. Pero no requería de ninguna pantalla. Claro, efectivamente. No requería de ninguna pantalla. Una imagen sin pantalla, una imagen... que no requiere del soporte, del plano en el aire, sino que era... y por lo tanto tridimensional. Era una ilusión óptica tridimensional. Algunos sí tenían como un marco, pero vos veías la imagen sobresaliendo tridimensionalmente, y otras directamente eran imágenes que estaban proyectadas como una especie de plato que giraba y la imagen se movía. El recuerdo que tengo era maravilloso. Bueno, nunca más de aquella vez. Nuestra generación era un poco lo de la Guerra de las Galaxias, cuando R2-D2, el robotito, tenía más conocido en Argentina como Arturito. Sí, es una terrible. Sí. Una terrible traducción. Así es. El pequeño Arturo. Sí. Pero claro, un nombre mucho más cálido para un público eminentemente latino como el argentino, no tan informático como... Sí, también era la época claro, donde no estaba acostumbrado el tema del doblaje con subtítulos, sino que todo estaba... Era así, doblaje. Y aparte, insisto, un público que estaba más acostumbrado a un trato más cariñoso, más cálido. Sí, Arturito. Y no tanto a las siglas. Sí. Esto lo han impuesto mucho los norteamericanos. Bueno, Arturito proyectaba la imagen de la princesa, ¿no? Y la proyectaba también eso sobre finales de los 70, principios de los 80 en la película, y era toda una novedad que en el momento parecía futurista. Bueno, cuando yo fui a esa presentación, esa muestra de arte holográfico, yo pensaba, esto es el futuro, pero el futuro inmediato. En pocos años vamos a mirar películas en una sala especial, acondicionada, pero donde vamos a interactuar con los personajes de la película en tamaño real y como si nos hablaran a nosotros. Bueno, han pasado ya varias décadas. Eres un muchacho de imaginación frondosa, pero también predictiva. Bueno, pero han pasado varias décadas. Sí, varias décadas de aquel entonces, y esa tecnología evidentemente ha sido confiscada o no ha llegado
y esto está claro, al uso masivo. Al uso doméstico masivo. Correcto. Esa tecnología no ha llegado al alcance. Pero, no sabemos si es por una, no sé, por una cuestión de preferencias, de prudencia, porque más de uno no sabemos cuál sería la reacción psicológica de interactuar con personajes ficticios las 24 horas del día. Estaríamos a lo mejor todos psicotizados. No lo sé. O simplemente no se quiso que esa tecnología llegue a uso doméstico. A lo mejor se buscó que esa tecnología, que podía confundirse con la realidad, puede tener fines estratégicos o de otra índole, llamémosle, pero lo cierto es que no está. Hoy no está. Hoy lo más próximo que tenemos es la pantalla plana, tridimensional o curvada. Pero seguimos hablando de pantalla. No sabemos si hay razones comerciales, puede haber razones políticas o estratégicas, político-estratégicos, o razones que desconocemos. Por la razón que fuere. Esa tecnología no se difundió más que así en pequeñas muestras aisladas en la década del 80. Pero la capacidad para montar imágenes de aspecto existe tridimensional en el aire existe hace tiempo. Eso es lo que voy. No es solamente lo que las películas de Hollywood nos mostraban que podía existir, sino algo que yo vi con mis propios ojos que se podía realizar. Hace ya 30 años. Y hace 30 años. Con lo cual es una tecnología que está al alcance de cualquier empresa, corporación, organización que la quiera desarrollar. Ahora, sería bueno explicarle al público también cómo se utilizaría esto. O sea, digamos, en el marco de una estrategia de acción psicológica y revolución cultural, que a la postre o en el fondo es una estrategia de dominio por vectores o por caminos un poco más sofisticados, pero muy eficientes. ¿Cómo se la utiliza? En el marco de una estrategia semejante, ¿cómo se la utilizaría? Sí. O sea, creo que es un poco lo que nos toca dilucidar. Yo creo que generaría también una suerte de... Permitiría, el caso ufológico está clarísimo, digamos, la utilización de imágenes ufológicas o supuestamente ufológicas, sería muy claro cuál sería, digamos, la utilización, la manipulación que se instrumentaría. En el caso de las imágenes religiosas, por ejemplo, serviría para convalidar a determinados gobernantes o líderes religiosos. La estrategia del mal siempre va a ser presentarse como el bien, y si no siempre es una estrategia que es muy común y que de hecho está presagiada en el mismo libro del Apocalipsis, bueno, ¿no? La falsificación, claro. El demonio es presentado como el padre de la mentira. Claro, entonces efectivamente, eso lo dice el mismo Cristo y aparece muchas veces. Entonces, no sería raro que de pronto si aparece, no sé, la Virgen María o el mismo Jesucristo, o alguna, digamos, alguna aparición de estas características que de pronto hiciera su entrada en el escenario histórico y apareciera convalidando determinadas medidas, esto sin ningún lugar a dudas tendría un efecto muy fuerte. De la misma manera, no me quiero desviar, que los casos de sanación. Muchas veces uno dice, bueno, a ver, si uno se encuentra con un falso sacerdote, y uno dice, pero este falso sacerdote de pronto tiene la capacidad, o pareciera tener la capacidad de sanar a un enfermo o de hacer que un inválido pueda caminar. Quiero decir que una persona con problemas motrices de pronto recupere la motricidad. Pareciera ser que ese milagro, ese portento o supuesto milagro o supuesto portento de pronto vendría a acreditar o a erradicar todas las dudas que hay respecto de este líder religioso, de este líder político. Creo que esa sería la utilización que se le daría. No sé qué opinas vos, Lucas. Sí, tal cual. Yo pensaba cuando hablábamos en el primer bloque, que el proyecto Bluebeam tiene, quizás a nivel de simulación o a nivel psicológico, puede formar parte o puede ser un módulo más dentro de lo que fue revelado oportunamente con el informe de Iron Mountain, ¿no? Es decir, las aguas, esto lo decía Hegel, cuando las aguas están muy calmas tienden a pudrirse. Es necesario que estén agitadas. Es decir, un peligro o una amenaza externa, una guerra en puerta, potencial o real, siempre tienen que servir para conducir o reconducir a las poblaciones a replantear fines estratégicos de las naciones, a tratar de movilizar, a tratar de empujar
a las personas a obrar de tal o cual manera, ya sea manifestándose a favor o en contra de una guerra, de un bando o de otro. Pero la conveniencia de la paz perpetua, lo que revela un poco el informe Iron Mountain, es obviamente dudosa. La conveniencia de una paz perpetua es obviamente dudosa. Lo que yo creo que el Blue Beam hace es, a un nivel tecnológico muy elevado, es agitar las aguas, ya sea por vía de la amenaza, como dijiste, la pata ufológica, o por vía escatológica, es decir, buscando establecer algún tipo de fin de ciclo, de fin del mundo, algún acontecimiento apocalíptico. Y puede ser. O de instalación de reino milenario, claro, legitimar algún gobierno de turno, el mesianismo, el milenarismo. Son manifestaciones donde en un fin de milenio esto del 2012 y el calendario maya reflotó el tema del Blue Beam, y hoy por hoy hay muchos acontecimientos que parecen indicar una amenaza de una tercera guerra mundial, la situación de las guerrillas armadas, ¿no?, en el Medio Oriente y demás, parecen estar en situación de movilización permanente de las sociedades, en un bando o en otro, pero siempre evitando el tema de las aguas calmas. Son muchas las aristas de este proyecto, de hecho tiene muchas etapas. Bueno, la primera es la destrucción, tengo entendido, sí. Y corregime si me equivoco, es la destrucción o el ocultamiento de las fuentes auténticas que te permitirían descubrir la impostura. Es decir, por ejemplo, en el caso de la religión, bueno, la destrucción de los sitios arqueológicos y de las fuentes documentales que te hablan y te muestran, digamos, cuál es esa tradición religiosa en sus fuentes. Y claro, fíjate, perdón, ¿no?, una cosa... Bueno, la primera etapa es terrible. En la primera etapa en gran medida está cumplida respecto de muchas tradiciones religiosas y también de culturas y civilizaciones. Fíjate, tanto las tropas norteamericanas en Irak desde el año 2003, como ahora el fenómeno del Estado Islámico de ISIS, desde hace un par de años a esta parte, que ha hecho su irrupción tipo tsunami en el contexto de Asia Central y fundamentalmente del Medio Oriente, la cantidad de tesoros arqueológicos y de fuentes documentales, así como de tesoros artísticos, que estos tipos han destruido, ha sido enorme. Han destruido ciudades enteras que conservaban no solo museos, monasterios, iglesias, bibliotecas, sino ciudades enteras que en sí mismas eran un testimonio, por ejemplo, de los primeros tiempos del cristianismo. Por supuesto. De las primeras comunidades cristianas. Toda la región de la Mesopotamia, todo lo que es Jerusalén, el histórico Jerusalén, ha sufrido con toda esta situación de conflicto permanente una metamorfosis, una transformación permanente. Y uno de los proyectos, como bien lo anticipaste, Pablo, es tratar de borrar cualquier vestigio de fuente genuina religiosa con la que el día de mañana, ante una religión mundial, New Age, instrumentada, se la pueda contrastar. Imágenes y creencias de ese culto religioso. Claro, pero si quisiéramos ir a fuentes arqueológicas, arquitectónicas, milenarias... No tendrías la posibilidad de contrastar. Podés hacer ese contraste. Bueno, pensemos, por ejemplo, nosotros una vez le dedicamos un programa a Isaías Sitchin y toda la teoría Anunnaki, ¿no? Zacarías Sitchin. Perdón, sí. Gracias por la corrección. Zacarías Sitchin. En definitiva, que lo dejamos en claro en ese programa, la teoría Anunnaki, que es muy interesante, es realmente atractiva, incluso al menos a nivel periodístico y como para entretenerse un poco, no digo que el tema no sea serio, pero bueno, como para, digamos, dedicarle aunque sea algún tiempo, no deja de ser la interpretación que hizo Sitchin sobre la base de las tablillas de escritura cuneiforme sumerias. Uno podrá cuestionar, como de hecho nos permitimos hacerlo nosotros, decir, bueno, no tenemos certeza de que la traducción de Sitchin sea correcta, más allá de la veracidad o no de lo que dicen las tablillas. Ahora, si eliminar las tablillas, ya no hay nada. Bueno, ya no hay ninguna referencia segura de nada. Se han llevado muchísimas tablillas de arcilla cuneiformes, las tropas norteamericanas a lo largo de todo este tiempo. Y llama la atención que ISIS puntualmente, según ISIS o Estado Islámico, porque tenemos en claro que los tipos manejan 2.000 millones de dólares, que tienen 10.000 efectivos y que tienen el poder militar superior al de las 3 Fuerzas Armadas combinadas de un país como la Argentina.
Pero además, estos tipos, según el ex marino, el ex oficial de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, O'Keefe, según el general retirado de los Estados Unidos, Wesley Clark, según el presidente de Sudán, según un importante rabino ortodoxo israelí, cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero el que le interese se lo puedo mandar o le puedo pasar el dato vía la cuenta de Face. Según Richard Snowden, según todos ellos, en definitiva, ISIS o el IL, o Estado Islámico, es una creación de un sector de los servicios de inteligencia británicos, estadounidenses e israelíes. De un sector, desde luego, y una colusión. Entonces, ¿quiénes están atrás de ISIS? Bueno, esto me permito decirlo porque le pegan el palo respecto de lo que dice esta teoría de quiénes estarían atrás de este supuesto proyecto Blue Beam. También hay una vinculación íntima en todo caso, o habría una vinculación íntima. Pero fíjate que te dejan sin ninguna, si vos destruís todo el material documental, bibliográfico, tradicional y arqueológico, te dejan sin ninguna posibilidad de cotejar. Y al no poder cotejar con las fuentes de la que emana tal religión, tal cultura, la falsificación es muy sencilla. Bueno, por eso la segunda etapa tiene que ver con el espectáculo espacial. O sea, para instalar una religión mundial, la segunda etapa es poder dominar el cosmos, como si se tratara de movimientos sobrenaturales que tienen que ver con algún vaticinio religioso, pero de una verdadera, lo que se presentará como la nueva religión y la verdadera religión, que en realidad no es más que lo contrario, una falsa construcción tecnológica. ¿Sí? La tercera etapa del Blue Beam, que está vinculada con el proyecto HAARP, ¿no?, tiene que ver con la utilización de las ondas de frecuencia extremadamente baja o ondas de baja frecuencia para tratar de generar ondas telepáticas. Esto ya es muy difícil de corroborar o no se ha aplicado hasta ahora. La tecnología está en su etapa inicial. La tecnología está en su etapa inicial. Imaginen el día de mañana voces sonando a nuestra mente. Como si fuera Dios mismo el que te habla, ¿no? Como si fuera Dios mismo el que te pide cosas, apariciones sobrenaturales, como si se tratara de milagros. Bueno, eso amerita una pequeña discusión. Poder generarlos artificialmente. Nosotros pensamos, nuestro... No, muy en serio estoy hablando. No, claro, nuestro pensamiento, y esto sí se sabe, nuestro pensamiento opera materialmente, con pulsos electromagnéticos. Sí. O sea, el correlato del contenido simbólico, de los significados de nuestros pensamientos, es en definitiva todo un circuito y un movimiento electromagnético, una energía o corriente electromagnética. Aparentemente, o bien los significados de cada idea, o bien el impacto emocional que dicho significado o que dichas ideas tienen en cada caso en particular, generan determinadas frecuencias electromagnéticas. O sea, la corriente electromagnética no se mantiene uniforme independientemente de lo que estemos pensando y de los sentimientos que nos genera lo que estamos pensando, sino que hay una variación. Con lo cual, lo que no tengo en claro, y creo que la ciencia no lo tiene en claro, por lo menos yo no lo tengo en claro, es si se trata del impacto emocional, o sea, la variación electromagnética depende del impacto emocional y somático en la estructura cerebral y neurológica, de las emociones que nos despiertan las ideas, o si la idea en sí, el significado en sí, tiene una distinta frecuencia electromagnética. No lo sé. De todas formas, sí hay una variación. Si nosotros lográramos, y se está trabajando en eso, sobre todo en Inglaterra, si lográramos establecer un correlato entre determinadas ideas y determinadas variaciones electromagnéticas, una vez captadas esas corrientes electromagnéticas, nos permitiría exógenamente, es decir, desde afuera, dilucidar o traducir en qué está pensando esa persona. Pero también, si nosotros logramos inducir determinadas variaciones electromagnéticas, la idea es sembrarle ideas, es decir, provocarle, si no determinados estados anímicos, por lo menos que se le ocurran, como si fuera espontáneamente, un gran rigor de verdad, de determinadas ideas. Obviamente estamos muy lejos todavía, hasta donde yo sé, estamos muy lejos de lograr de manera consumada este proceso.
sea de la lectura de lo que estás pensando o este proceso de sembrar ideas y estados anímicos. Pero sí estaríamos en una etapa inicial de investigación y desarrollo. De ese camino de investigación, sí, eso sí. Pablo, el cuarto paso o la cuarta etapa del proyecto es la conocida como poltergeist, que sería la posibilidad de utilizar esta tecnología también de la NASA, muy avanzada. Insistimos en quiénes son los actores, ¿no?, que estarían interviniendo en este proyecto. Más plausible o más, claro, más cercano en el tiempo. La posibilidad de generar fenómenos fantasmagóricos con el fin de hacer ruidos, lograr ruidos extraños en determinado predio, materializaciones, desapariciones, hechos parapsicológicos, movimientos sobrenaturales, con finalidades también de aterrar a la persona o a las víctimas de esta aplicación tecnológica. Las finalidades, me parece que están de más de explicarlas o están de más decirlas, es generar el terror total, y podría ser el complemento de las anteriores. Y ahí utilizarían toda la infraestructura tecnológica que sí está ofrecida al consumo masivo y que ya gran parte de la humanidad tiene, empezando por los teléfonos celulares y siguiendo por los módems, etcétera. Exactamente. Sobre todo si centralizás en una casa inteligente, tenés todo centralizado. Generalmente la tecnología blanca, es decir, los electrodomésticos, vendrían todos equipados para ser canales de este tipo de aplicación tecnológica. Hacer vibrar no debe ser nada difícil hoy en día desde Washington hacer vibrar tu celular. No. O activar tu celular para que te grabe. Bueno, eso... Aunque esté apagado. Esa es tecnología que hoy está disponible, no está para el gran perfecto. público, pero es tecnología ya desarrollada. Por supuesto. Ahora, ¿y cómo jugaría lo de, una cosa a aclarar, o una posible, digamos, utilización conjunta de las imágenes holográficas o la puesta en escena de una invasión alienígena y de la temática mística? Sería, por ejemplo, montar la supuesta invasión alienígena y de pronto que hace una suerte de arrebato místico, que aparezca, no sé, un falso Jesucristo o la imagen del mismo y que nos libere o libere a la humanidad de pronto de la mano de un líder humano, el que quedaría ungido, nos libere de esa supuesta amenaza alienígena. Insisto, esa sería una forma, más allá de lo que tiene de fantasioso, sería una manera de combinar ambas tácticas, ¿no? La que está referida a lo ufológico y la que está referida a lo místico. Y una cosa que no quiero dejar de mencionar, y lo dijimos en otro programa de La Brújula el año pasado, que lo dedicamos al tema del anticristo, es que de acuerdo con la doctrina, con la teología escatológica tradicional católica, el anticristo, que va a ser un gran impostor y va a ser un gobernante mundial cuya imagen va a lograr ser vista, proyectada en todos lados. Y esto es bíblico, no forma parte del Blue Beam. Claro, pero... O a lo mejor le dio ideas. O el Blue Beam se inspiró también en esto. Además, muchas veces, durante siglos, los grandes doctores de la Iglesia y los grandes teólogos se han planteado si eso ameritaba una interpretación metafórica o literal. Y muchos se inclinaban por la interpretación metafórica porque no concebían la posibilidad de las imágenes vistas al mismo tiempo. Claro, hoy en día es una realidad palpable. Si eso en realidad sería una estupidez. Entonces, está la tecnología disponible para hacerlo. Aparte, hoy en día podemos disociar imagen de realidad, cosa que para la mentalidad de un antiguo, salvo un pintor con mucha imaginación, no había mayor posibilidad de hacerlo. Ahora, también la teología católica tradicional siempre ha planteado que el anticristo va a venir secundado por una gran figura espiritual, por un líder espiritual, y que yo no tengo presente si el anticristo en sí o el líder espiritual que lo viene a secundar, uno de los dos, o ambos tal vez, sinceramente le debo al público esa precisión que en este momento no tengo, pero sí tengo en claro que se iba a presentar una de estas dos figuras, o tal vez ambas a la vez, como impostores. O sea, algunos teólogos dicen, para los cristianos se va a presentar como Cristo en su segunda venida. Para los judíos como el Mesías que los judíos están esperando y que incluso, según algunas interpretaciones del evangelio cristiano, Cristo mismo dice, recibiréis a otro que va a venir en su propio nombre, no habiéndome recibido a mí. O sea, de alguna manera como que advierte esto. Esta sería la interpretación de esa enigmática frase. Para los hindúes como el Maitreya, la reencarnación. ¿Hindúes o budistas? Budistas también, la última encarnación budista sería el Maitreya. Y para los musulmanes como una nueva, digamos, aparición de Mahoma. Del Imam Mahdi. Claro.
Entonces este gran impostor, que si no es él será la figura religiosa, falsamente religiosa que lo secunde, se podría servir perfectamente de esta tecnología. Sí, es que podría ser que en todo caso los escritos veterotestamentarios que anunciaban esto y la pluma después del vidente de Patmos, ¿no? San Juan, cuando escribió el Apocalipsis, todo este itinerario marcado por la Biblia vetero y neotestamentaria conducen a algo que se va a dar realmente, pero que mediado por la tecnología va a ser instrumentado por un puñado de hombres para consolidarse en un poder mundial. Pero hoy es verdad que la tecnología permitiría, si permite, por ejemplo, a un presidente utilizar de manera excepcional una cadena nacional para hablarle a todo su pueblo, también el día de mañana podemos pensar que un líder mundial pueda salir en cadena internacional para todos los países del mundo. Hoy la tecnología tranquilamente lo permite, máxime con la red. Manhattan y otras grandes, Manhattan en Nueva York y otras grandes ciudades del mundo, pero aquí en Buenos Aires, por ejemplo, cruzás aquí, digamos, la avenida 9 de Julio frente al Obelisco y tenés 2 o 3 pantallas gigantescas que perfectamente podrían reproducir para miles de personas al mismo tiempo. Aglutinar a miles de personas en una esquina y generar procesos de histeria colectiva incluso. Bueno, ¿no? esto es muy orwelliano, ¿no? Porque sí, el Gran Hermano salía, el Gran Hermano solamente se lo conocía por las imágenes en la pantalla. Claro, totalmente. Es muy orwelliano, es muy de Big Brother, ¿no? Sí, bueno, es tecnología que en principio está disponible y si no, al menos se están haciendo las investigaciones en esa dirección. Después nos pusimos un poco apocalípticos, para encontrar para pensar. Un soporte y un sentido, un correlato y un sentido. Las aristas son muchas, es muy difícil son hipótesis, traer pruebas, es muy difícil traer pruebas contundentes. Y también va a ser, el día de mañana, de aplicarse realmente, va a ser muy difícil probar el origen de un temblor, de un sonido, de una imagen, cuando no sabemos si es holográfica, si es artificial, si es genuina. Es decir, los límites entre ficción y realidad están a punto de traspasarse. Sí, es la ficción en definitiva o, digamos, una realidad virtual, que por eso, por ejemplo, Serrano Fernández, el esoterista chileno, con, digamos, que hemos citado en otras ocasiones, que tenemos muchas disidencias con muchas de las ideas que, por lo menos a lo largo de su vida, o de la mayor parte de su vida, sostuvo Serrano Fernández. Según algunos, se convirtió al catolicismo en su lecho de muerte o ya en sus últimos días, vivió 90 y Me llegó años. Esa versión, pero sí, la desconocemos. No, en realidad él jamás escribió una sola línea sobre eso. Tal vez Pero igualmente Serrano Fernández tenía intuiciones que, más allá de nuestras disidencias con él, no podemos desconocer su pluma exquisita de literato, el gran literato trasandino. Tengo entendido que era sobrino de Huidobro, aparte. No, mira vos. Tengo entendido. Y lo desconocía. pero aparte un hombre de unas intuiciones geniales. Y en un librito muy chiquitito de él, de los años 90, sí, hace unos años atrás, muy chiquitito, que se llama la imitación de la verdad. Él plantea esta idea que en el fondo es profundamente cristiana, de que el mal en esencia es burda imitación. Es burda imitación, es falsificación, porque una burda imitación en el fondo que quiere pasar por verdadera o genuina, la emulación de lo verdadero. Claro. Entonces él, creo que esto sería llevar esa lógica al extremo. Claro. O sería la manifestación más acabada de esa falsificación. Sí, sería el proyecto Omega, digamos, el proyecto de todos los proyectos de la falsificación de la realidad. Que en cierto sentido, Platón no demonizaba, por ejemplo, el mundo sensible, pero el mundo sensible como copia era inferior, y todo lo que te alejara cada vez más de la verdad real, de la verdad verdadera, valga la redundancia, era malo. Era malo por ese alejamiento que implicaba, ¿no? Bueno, esto sería seguir en ese camino hacia adentro de la caverna, platónicamente, y no hacia afuera. Por eso el mejor consejo que podemos dejar al público es siempre el autoconocimiento, el consejo socrático, el autoconocimiento, y también aconsejar al público la investigación, no tanto de estos proyectos o supuestos proyectos desde ya, pero también cuando se habla tal religión dice tal cosa, o tal doctrina política dice tal otra, o tal fenómeno político o cultural
se jalonó en tales sucesos la investigación sobre la base de las fuentes más serias, o escuchando por lo menos todas las campanas, como para detectar dónde está la verdad y no ser víctima o presa fácil del engaño. Sí, yo estoy de acuerdo, lo sigo relacionando con el tema del informe de Iron Mountain. Vos sabés que Maquiavelo, cuando escribía El Príncipe, le aconsejaba a Florencio de Medici que el príncipe cada tanto tenía que hacer la guerra para hacer una demostración de poder. Es decir, cada tanto la fuerza tenía que ser aplicada, porque el poder solamente... Tenía que mostrarse como león. Claro, el poder es cuando se detenta y cuando se ejerce. Entonces, si vos eliminás del todo y para siempre el ejercicio del poder, también se deja de detentar. Entonces, la fuerza, la demostración de fuerza en la guerra es una forma de ejercicio del poder. Y Maquiavelo le ha recomendado a los príncipes y a los reyes que cada tanto, si no había un motivo para hacer la guerra, lo inventen. Y esto se condice un poco con lo de... O para castigar a un disidente. Claro, pero la idea es que sí, hervir vivo a alguien por el delito de alta traición era una forma de demostrarle a los demás el poder que sigo teniendo y que el poder lo sigo teniendo yo. Entonces, cada tanto, me parece que este proyecto en algún punto se toca con esto, solo que ahora no va a ser necesaria la guerra real, sino que va a ser toda una guerra montada, simulada en la estratosfera a partir de tecnología de alta sofisticación. A lo que voy es que va en el mismo sentido, con la misma lógica y persigue los mismos fines, solo que no va a ser necesaria una destrucción real, sino que va a ser simplemente un juego proyectado en los cielos con desde alguna cabina o desde algún ordenador en algún lugar recóndito de la CIA o de la NASA. Eso es un poco lo que explica este proyecto y hay que estar alertas, hay que tratar de investigarlo. Y bueno, el que continúe el trabajo de Monast, bueno, bienvenido sea por nosotros porque realmente fue el inicio de algo de lo cual hoy la evidencia tecnológica actual nos dice que está más cerca de la realidad o de poder cumplirse que de no poder hacerlo, ¿no? Hay un libro, Las claves ocultas del poder mundial, de dos autores españoles, donde hablan ya hace algunos años de la aparición, de la supuesta aparición de la Virgen María, en rigor de verdad una imagen holográfica frente a las costas de Cuba. La Virgen María o Jesucristo, no recuerdo bien, con 2 o 3 submarinos, ¿no? Bueno, se dice que esa experiencia ya existió, ya existió, sí. Pablo, hemos llegado al final del programa, esperemos haber sido también útiles, reflexionar sobre estos temas. Lo que hacemos simplemente es desglosar, masticar, por momentos digerir algo de todos estos temas que ustedes mismos nos proponen del otro lado. Así es. Y bueno, y traerlos acá en la mesa para compartirlos con ustedes. Son generalmente muy, muy interesantes y hay que conocerlos cada vez más y en profundidad. Estar alerta nunca está de más. Estar alerta nunca está de más. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Hasta luego.